Seguimos en su programa Despertar Político, señores. Roger Stone fue traído a la República Dominicana por Jochi Gómez. Se conoce como un gran estratega, una persona dedicada permanentemente a hacer las campañas más feroces de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, amigo personal de Donald Trump. Y antes de ayer, Jochi Gómez lanzó una plataforma para investigar y poner al tanto al pueblo dominicano sobre licitaciones y sobre todos los aspectos de la vida de la contratación pública en el Estado dominicano. Y el invitado fue Roger Stone. Pero ayer él publicó un tuit que ha llamado mucho la atención, incluso fue publicado por el periódico Listín Diario. Tenemos la imagen por ahí, señor director, cuando usted la tenga, que dice Roger Stone algo que es sumamente grave y peligroso para la República Dominicana o para ciertos funcionarios en el gobierno. Ciertos funcionarios en la República Dominicana y en Estados Unidos están desesperados por desviar la atención del hecho de que un nuevo programa de inteligencia artificial que investigue el despilfarro, el fraude y la corrupción ha determinado que el ex embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, bajo la administración de Biden, junto con varios funcionarios dominicanos, están siendo investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Aunque él se refiere a un ex embajador en la administración de Biden, y la administración de Biden no designó embajadores en la República Dominicana, cabe destacar que el ex embajador, cuando Biden era vicepresidente de los Estados Unidos, lo fue el señor Brewster, Wally Brewster. Y si es ese ex embajador al que él se refiere, porque no hemos tenido más. Luego fue Robert Weinstein, que fue embajadora en la administración de Trump. Pero fíjamelo por favor otra vez, porque ese es el tweet de Roger Stone, que vino aquí y no es de muy buen agrado para mucha gente en el gobierno. Yo creo, señores, que a esto hay que prestarle atención, como también a el lanzamiento de María, que va a dedicarse a la evaluación e identificación de los problemas con la contratación, en las contrataciones de funcionarios del Estado Dominicano con particulares. Señores, es el tiempo ya de Omar Diloné. Yo lo declaré como diputado. Abogado especialista en Derecho Constitucional, ha hablado de varios proyectos y para mí es un honor tenerte por aquí, querido hermano. Buenos días. Gracias por la invitación y gracias por sus buenos deseos al convertirme en legislador previo, ¿verdad? Sí. Gracias a la audiencia que sigue este programa. Estamos aquí a la orden para dialogar. ¿Qué te parece este proyecto de ley sobre la libertad de expresión y difusión del pensamiento? ¿Cuál es tu lectura como abogado? Yo creo que hace mucho tiempo la legislación en materia de difusión del pensamiento, libertad de expresión, sí que ameritaba un instrumento que regulara este tipo de derechos. Se entiende que los derechos fundamentales son ilimitados, pero no es así desde el punto de vista jurídico. Los derechos fundamentales, cuando se hace un ejercicio ilimitado, pueden colisionar con otros derechos y también entonces se le vulneraría a otras personas. Lo que se busca siempre es armonizar, que todo el mundo pueda hacer ejercicio de sus derechos sin vulnerar los demás. Entonces, ciertamente sí que hemos necesitado un instrumento que regule la forma en cómo se hace el ejercicio de la libertad de expresión, siempre y cuando permitiéndole a las personas informarse, difundir sus ideas, no ser perseguidos por cuestiones políticas, no tener censura previa, que eso es lo importante y es donde marca la inconstitucionalidad de este proyecto. Y también
no perseguir, no intentar utilizar la administración pública para perseguir un interés privado. La ley vigente, que es la 6132 del año 1962, tú dices que necesitaba algunos arreglitos. Exactamente, ¿qué áreas tú entiendes que estaban desfasadas de la ley que está vigente? Bueno, lo que pasa es que esa ley era muy antigua y no había entrado en escena todos los otros aspectos comunicacionales de la modernidad, que son las plataformas digitales y otros medios de comunicación que necesitan cierta regulación, pero yo entiendo que debe ser por el interés general, por protección de la niñez, para poner un ejemplo, por temas que necesitan tener una regulación. Cuando usted no interviene como Estado en temas neurálgicos que pueden influir en el interés general, entonces eso tiende a desbordarse. Y hemos visto cómo a cualquier hora se transmiten algunos programas o a cualquier hora de manera libre las plataformas digitales se expresan de una manera que pudiera no solamente afectar la integridad del menor, y recuerde que en la Constitución de la República opera el interés superior del menor, que es un aspecto importante a destacar. ¿Existen fallos recientes del Tribunal Constitucional que redefinan el alcance de la libertad de expresión en República Dominicana? La libertad de expresión no puede tener como tal un marco de alcance. Lo que se tiene que viabilizar de la manera correcta, porque los derechos ciertamente se limitan, pero también se viabilizan por donde o se canalizan por la forma correcta, cuestión de que usted pueda hacer ejercicio sin lesionar los demás. La ley de difusión del pensamiento en algunos artículos fue anulada por el Tribunal Constitucional, porque recuerden ustedes que en la época de doña Zaida, no era una época que me tocó vivir a mí, pero están las referencias ahí, de manera arbitraria se limitaba la libertad de expresión, y eso quedó hasta recientemente. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional algunos artículos, que no era propiamente una ley. La creación del INACON, ¿qué te parece entonces en esta ley nueva? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay una cuestión con respecto a temas que son privados. Cuando a usted le afectan el honor personal, su buen nombre, eso es un interés privado, porque solamente se lo afectaron a usted. Sí. Usted no puede buscar la parte administrativa para que imponga sanciones porque usted se sintió ofendido. Para eso está la jurisdicción, y eso pudiera suplantar los tribunales de la República. Pero el INACON, que es el organismo que crea esa ley, bajo la dependencia del Ministerio de Cultura, ¿no crees tú que en la creación de esta institución nueva se estaría poniendo en manos la supervisión, el debate, el pensamiento, la ideología, la filosofía del ser humano en manos del gobierno? Por eso mencionaba anteriormente que no debe haber censura previa en este caso. Por ejemplo, el INACON no puede perseguirte por lo que entienda que tú pudieras decir. Sin embargo, cuando tú afectes el interés general, y es lo que yo entiendo, que debe haber una entidad que cuando tú afectas el interés general en tu programación, no por expresiones políticas, no porque tú te refieras a alguien en particular, sino cuando tú afectas el interés general, y eso hay que definirlo porque eso pudiera quedar superfluo, interpretarse que el interés general puede ser cualquier otra cosa. El interés general tiene que definirse en la ley como algo que afecte la colectividad, en este aspecto con expresiones soeces que se transmiten en las redes sociales, el comportamiento que pudiera afectar la integridad de la familia, todo ese tipo de cosas que pudieran salir en las plataformas digitales, que mayormente son las que incurren en ese tipo de comportamiento, deben ser
supervisadas por este órgano, pero no debe tener un poder ilimitado que pudiera sancionar por cualquier cosa. Igual que si se habla de funcionarios públicos, eso no debe ser perseguido. El funcionario público que se sienta lesionado en su buen nombre debe demandar en los tribunales. Entonces lo que se busca es que no se convierta esto en un órgano mordaza que persiga a la gente por su libertad, por ejercer el derecho a la libertad de expresión, sin lesionar los intereses colectivos. ¿Tú crees que es muy fina, muy delgada la línea que dividiría eso que señalas, de perseguir un lenguaje soez a perseguir un pensamiento, algo político? ¿No crees que es muy fina la línea ahí para perseguir eso? Lo que pasa es que ciertamente, por ejemplo, los horarios son importantes en la regulación de qué tipo de contenido tú vas a transmitir, y tú me dirías, bueno, tú vas a limitar mi libertad de expresión, sí, pero lo que tú difundes a la colectividad crea un patrón a seguir, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación, que pudiera ser lesivo en aspectos culturales y en aspectos de la construcción de la sociedad. Recuerda que la sociedad absorbe en cierta medida y es influenciada por los medios de comunicación, y se supone que uno busca una construcción en términos morales y éticos de un ciudadano correcto, pero eso no busca en modo alguno limitar tu libertad que tú tienes de expresar y de denunciar cosas en los medios de comunicación. Yo quiero agregar a eso que señalas, que recuerdo cuando yo era niño, que pasaban algo a los niños, es hora de dormir, de cepillarse. La hora de dormir ha llegado y de ya. ahí también pasaban que ya era contenido no para niños. Y agregarle a eso también esa jurisprudencia, podríamos decir, basada en la costumbre, ese bien hacer basado en la costumbre, que se ha perdido en la comunicación habitual. ¿Por qué? Porque teníamos límites de presentar algunas cosas en un momento determinado. Hoy no lo tenemos. Y eso se debe a una realidad. La realidad que ha venido marcándose desde hace más de 20 años. Primero tuvimos Hi-Fi, después tuvimos Facebook, después llegó el Instagram y llegaron una serie de expresiones que sin lugar a dudas marcaron un antes y un después de la comunicación habitual. Y todas estas plataformas que conocemos de comunicación, eso impide el horario como tal, eso impide la relación entre horario del emisor y el receptor del mensaje. Pero ¿cómo el Estado va a regular eso? ¿Cómo el Estado o cómo los estados pueden regular eso? Porque yo tengo mi red que la puedo prender a cualquier hora, tú tienes la tuya que la puedes prender a cualquier hora. Entonces, ¿cómo un Estado puede limitarme a mí un derecho consagrado en la Constitución y consagrado en los derechos en los tratados internacionales? Lo que pasa es que vuelvo y digo, la libertad que usted tiene de expresarse y de difundir su pensamiento no es ilimitado, eso tiene un límite, y cuando el Estado, como protector del interés general, que está también establecido en la Constitución, ejerce su función esencial de esa protección, puede tener el monopolio del uso de la fuerza, y la fuerza no solamente se concentra en la parte física, también el Estado pudiera regular y restringir, incluso con las mismas plataformas digitales, la transmisión de cierto contenido. Por ejemplo, no había entrado en escena otras plataformas como el TikTok, que ciertamente tiene mucho más libertad que otras plataformas. Mucho alcance. El Estado pudiera, en su forma de limitar cierto contenido, y eso se hace. Usted puede ver en Netflix un contenido que usted lo busca y le dice, no está apto para este país. Y se supone que es abierto el internet, no, pero lo controlaron para que ese contenido no llegara aquí. Igual también el Estado tiene forma de banear esos contenidos. Yo creo que debe hacerse un debido proceso con las personas que cometen este tipo de infracciones en el ejercicio desbordado de la libertad de expresión, se le cite, se llega a un acuerdo con ellos, ese es el debido proceso. Si no obtempera el llamado, pues
tener sanciones, pero eso no es de manera abierta como se pretende decir, que por usted denunciar o referirse a algún funcionario en el ejercicio de sus funciones, lo van a llamar a usted, le van a decir, mire usted, no, eso no es así. Estamos hablando cuando su libertad de expresión desborda el interés general, y eso tiene que estar claramente delimitado en la ley. Omar, y hay un elemento importante cuando tú hablas de que la libertad de expresión tiene límites, pero no menos cierto es que como derecho fundamental, por ejemplo, un gran abogado constitucionalista, Milton Rey Guevara, decía hace unos años en una exposición, cuando era presidente del Tribunal Constitucional, de que la libertad de expresión es un derecho que va más allá de un derecho fundamental. Decía en ese momento Milton Rey Guevara. ¿Y por qué quiero hacer este preámbulo antes de hacerte la pregunta? Porque ¿cuánto ha costado la libertad de expresión, hermano? En una época que tú y yo no estábamos aquí en la tierra, en Santo Domingo, República Dominicana, ¿cuántos jóvenes perdieron su vida por decir la verdad en los 70, en los 80? Y hoy en día, estas libertades que trae los medios digitales, que como tú decías de manera sabia, si usted entiende que se le ha vulnerado un derecho fundamental, ahí están los canales judiciales para usted demandar a esa persona, sea en lo digital o sea tal vez en la comunicación tradicional. Me doy a entender por qué debemos de proteger tanto este derecho. Sí, yo, al igual que todos los ciudadanos, tenemos una preocupación legítima porque se supone que uno tiene que estar vigilante ante un derecho tan importante que te permite no solo estar informado, sino que te permite decir lo que tú sientes, tus ideas, de manera correcta, sin limitación y sin censura previa, sin afectar otros derechos. Los derechos fundamentales son como una célula, tienen un núcleo. El núcleo duro y esencial de ese derecho jamás se puede afectar. Entonces, por fuera de ese núcleo, el legislador se puede mover y regular ese derecho, viabilizarlo, pero nunca afectando el contenido esencial de ese derecho. Y el contenido esencial de ese derecho es poder expresar tus ideas y poder difundirlas sin afectar el interés general y otros derechos. Y sobre todo, Omar, que hoy sirven de contrapeso, porque, señores, ¿cuántas denuncias se han hecho ahora con las redes sociales que las instituciones públicas no hacen su trabajo y un comentarista tiene que decir lo que está pasando en la institución para que pongan alerta? Señores, aquí el Ministerio Público, tú lo sabes, que estás en el ejercicio como abogado litigante, que por el rumor público entra el órgano acusador, sancionador, de la única forma, muchas veces, por esto entran. No, es evidente que la prensa juega un papel fundamental en la democracia, en informar a los ciudadanos, en denunciar cosas y en presionar. Es un contrapeso no institucional, vamos a decirlo así, y yo entiendo que todo el mundo esté preocupado. Por tanto, la pieza debe equilibrar y armonizar los derechos que tiene tanto el que ejerce la libertad de expresión como el interés colectivo. Yo no me preocupo por el interés privado de las personas, porque usted en el ejercicio de su libertad de expresión puede quizás difamarlo y yo sentirme agraviado, pero ahí están los tribunales. Ahora, la discusión sería en fortalecer la sanción en la normativa penal para la difamación y la injuria. Pero usted no puede buscar ese problema en una ley de libertad de expresión porque no es ahí que está. Bueno, debe buscarse una sanción quizás más severa para el que difama a otro, y eso es un interés privado porque fue mi honor personal, no el de la colectividad. Por tanto, el Estado no puede accionar por ahí. Bueno, darte las gracias, Omar Diloné, abogado especialista en Derecho Constitucional, por estar aquí con nosotros en Despertar Político, y reiterarle a la gente que siga conectada. Después de la pausa tendremos un interesante debate.